Recording in progress. Muy buenos días, estudiantes. Bienvenidos a la clase número 37 de la asignatura Estructuras de Madera y Metálicas. Primeramente, saludarles. Voy a permitir que puedan hablar ustedes. Hemos estado de vacaciones un poquito forzadas durante estas últimas 2 semanas a raíz de la pandemia. Espero que todos ustedes estén muy bien, también sus parientes. Y tenemos que retomar las clases desde el día de hoy. ¿Algún comentario tal vez de ustedes que me puedan decir para que podamos comenzar con nuestra clase? ¿Alguna opinión, chicos? ¿Cómo les ha ido en estos 15 días? ¿Todo bien? ¿Han podido estar tranquilos en familia? ¿Sí? Sí, todo normal, Qué bien. todo bien. Perfecto, Dylan. Muchas gracias. Muy bien. Como ustedes saben, hemos quedado en el capítulo en diseño de dimensión y compresión. Habíamos llegado a hacer ejercicios ya de aplicación práctica. Como estamos 2 semanas fuera del tema de nuestra materia, voy a recapitular este capítulo rápidamente para luego entrar a flexión. Sin embargo, también vamos a hacer un ejercicio más con ustedes para que nos quede bastante claro y se nos fije este capítulo, ¿sí? Entonces, evidentemente, en compresión decíamos, el problema es el pandeo, efectivamente. Teóricamente, deberíamos tener, si se quiere, este comportamiento muy sencillo como tracción, directamente decir y tener este comportamiento bastante básico de decir el esfuerzo es igual a la carga entre el área y poder indicar de que ese esfuerzo se distribuye uniformemente en toda la sección transversal. Esto que es teórico además, que efectivamente en la realidad en la mayor parte de elementos estructurales de un edificio, por ejemplo de un pórtico, de un puente, esta compresión es excéntrica, o sea, viene con flexión. En este capítulo lo estudiamos como compresión pura. Decíamos, cuando veamos flexocompresión, vamos a mezclar el conocimiento de compresión simple y flexión simple en un solo capítulo, tal como se ve en resistencia de materiales, ¿ya? Pero en este caso, esta compresión pura, dada por esta expresión, debería limitarse, decíamos, a la tensión cedente, es decir, este esfuerzo actuante debería ser menor o igual a la tensión de excedencia, porque es a la que controlamos, a la que verificamos, y con esto tendríamos todo listo para poder hacer un diseño. Evidentemente eso no ocurre porque aparece el fenómeno del pandeo, que ustedes lo conocen muy bien, y esto, digamos, ya es algo bastante conocido desde resistencia a materiales, y ya hemos hablado de que esos miembros tienen un problema. El problema es el pandeo. Evidentemente el pandeo, como lo conocemos, como lo conocían ustedes en resistencia de materiales, en secciones de formas como las que están acá, formas en forma de I, en forma de C, en forma de L, es decir, elementos abiertos de pared delgada, o en secciones como están aquí tubulares, debido al pequeño espesor de las paredes, puede tener problemas de pandeo. Primeramente decíamos el pandeo por flexión. Este pandeo por flexión, más conocido como pandeo de Euler, que todos conocemos, se debe a la inestabilidad total de una sección. La expresión clásica de cálculo de ustedes ya la conocemos de muy de memoria. Decíamos que hay pues un esfuerzo crítico que es igual a esta expresión matemática donde entra el parámetro de la esbeltez, donde la esbeltez KL entre R, también conocida en la norma como L sub C entre R, en este caso esta esbeltez, determina la capacidad de un miembro de compresión. Esa esbeltez tiene mucho que ver, decíamos, el sub C con las condiciones de contorno, es decir, con el factor K, siempre y cuando se lo determine, decíamos, con unas condiciones ideales, es decir, con unas condiciones, por ejemplo, bien articuladas, bien potradas, o con unas condiciones, entre comillas, más reales en pórticos, aplicando los nomogramas de Burland, tomando en cuenta las rigideces. Más que decir factor K es por el tipo de apoyo, podemos decir de manera general la rigidez, en este caso el factor G. El factor G que vincula la rigidez de las columnas entre la rigidez de las vigas, ¿se acuerdan? Ha sido así hemos determinado antes de salir de la pandemia. Si la esbeltez es alta,
la capacidad es pequeña y viceversa. Si la esbeltez es pequeña, la capacidad es grande. Pero esta ecuación teórica, decíamos, de Euler, que si lo ploteamos en una gráfica, decíamos, es parecido a una hipérbola, no lo es matemáticamente, pero se parece. Aquí tenemos la famosa esbeltez, L sub c entre R. Aquí tenemos nuestro esfuerzo crítico, ¿sí? Entonces se plotea de esta manera, de esta manera. Evidentemente hay un punto en el cual tenemos el esfuerzo de excedencia y podría superar incluso esta expresión ante esbelteces muy pequeñas, el esfuerzo de excedencia. Entonces teóricamente deberíamos limitar al esfuerzo de excedencia y la ecuación real, diremos, debería circunscribirse a toda esta área que estoy aquí mostrando. Es decir, la parte que está arriba no lo tenemos que tomar en cuenta. Esto es muy teórico porque decíamos también, si se acuerdan, eso solamente vale para el rango elástico. Entonces para el rango inelástico, aquí vamos a decir solamente para el rango elástico. Para el rango inelástico se han hecho muchas investigaciones, se encontró una expresión distinta, comparte también lo que sería empírica, en donde esta expresión de esfuerzo crítico es igual a 0.658 Fy entre F elástico de Euler por Fy. Una ecuación que no tiene nada que ver con la expresión anterior, más que se ha parametrizado, si se quiere, se ha calibrado con una expresión exponencial del esfuerzo de Euler, pero la forma de esta curva es muy distinta. Entonces hemos dicho, ¿se acuerdan? Realmente es diferente y en un punto dado, donde cambia el límite, limita la esbeltez L entre R, en un punto dado, ahí cambia y la curva se hace de esta manera, ¿no? Es un poquito más, si se quiere, cambia el sentido, hay un punto de inflexión ahí, ¿no? Entonces teóricamente viene por aquí, así viene. Listo, entonces aquí tenemos, aquí el rango inelástico, aquí el rango elástico. Este rango inelástico, decíamos, es complejo de determinarlo porque no solamente tiene que ver con que la curva de tensión de formación del acero cambia, sino también entra en juego lo que son los esfuerzos residuales dentro de esta hermenéutica. Por ese motivo que esta expresión es muy complicada de matemáticamente demostrarla, pero se ha llegado y la norma la toma en cuenta desde hace mucho tiempo atrás, ¿sí? Entonces la idea para el pandeo por flexión, que es la inestabilidad total o global del miembro, se da por la expresión de cálculo dada por el rango inelástico y el rango elástico, ¿no? Esfuerzo crítico hemos llamado de manera genérica porque el último decíamos la capacidad en todos los casos, aquí voy a copiar arribita, pues la capacidad en compresión está dada por esta expresión, phi 0.90 por el esfuerzo crítico y decíamos por un área, ¿se acuerdan? Muy bien, vámonos adelante a seguir recordando. Evidentemente luego de este pandeo por flexión hemos dicho que también por la forma de los perfiles puede aparecer un pandeo llamado por torsión o pandeo por flexotorsión. Esto en secciones especiales, decíamos el de torsión, secciones doblemente simétricas con dos ejes de simetría y por flexotorsión en miembros con un eje de simetría o también asimétricos. En este caso, para estos tipos de pandeo hemos dicho el comportamiento, y aquí una gráfica bastante interesante que nos puede aclarar esta parte, se da de esta manera, ¿se acuerdan? Decíamos, en primer caso aquí en la parte inferior, voy a tratar de abrir un marcador un poquito más grande. Aquí vemos en este caso, en el pandeo por flexión, simplemente es como su nombre indica, es como una viga, con una carga transversal, entonces la viga se deforma, y de un punto A a un punto B se traslada la sección, como está acá, sin girar en ningún punto. Entonces ese es el famoso pandeo por flexión. Se da en cualquier tipo de perfil, no en caso aquí que esté un dibujo de un perfil W, no, se da en cualquier tipo de perfil y hay que verificar en todo tipo de perfil. Evidentemente aquí lo que manda es la esbeltez, decíamos, ¿se acuerdan? Ahora, el pandeo por torsión, que es un pandeo especial, decíamos, se da en elementos doblemente simétricos. Por ejemplo, experimentalmente decíamos, el perfil, donde se han dado cuenta que este fenómeno es bastante crítico, es un perfil armado cruciforme, como que pueden ver en la figura. Es como unir en este caso dos angulares en la esquina o cuatro planchitas. Y este perfil cruciforme es muy susceptible a pandearse por torsión. En este caso, si se fijan a lo largo del elemento, no hay ningún desplazamiento lateral, simplemente es un torcimiento alrededor de su eje longitudinal. Este torcimiento o torcedura puede ser antes de que el miembro se flexione o antes de que el miembro llegue a la capacidad máxima del aplastamiento.
En este caso, esta expresión de cálculo del pandeo por torsión debe calcularse y compararse con el pandeo por flexión para saber si es menor o es mayor, para verificar si el miembro falla o no por pandeo por torsión o si falla antes por pandeo por flexión. Evidentemente, este tipo de perfil cruciforme es muy susceptible, decíamos, pero también cualquier tipo de perfil doblemente simétrico puede fallar. Ejemplos de perfiles doblemente simétricos. Vamos a recapitular. Un doble simétrico, aquí voy a copiar en la parte derecha. Déjenme cambiar de puntita. Ahí estamos. Un elemento doblemente simétrico, podríamos decir a lo siguiente. Un perfil en forma de I como este, un WSMHP, por ejemplo. Podría ser también un perfil como decimos tubular. ¿Qué les parece este tubular? Rectangular, cuadrado, un tubular circular. Si son perfiles clásicos doblemente simétricos. Por ejemplo, si hablamos del perfil W, que es el más usado para vigas y columnas, evidentemente hay que verificarlo también por pandeo por torsión. Aunque la norma dice, si es un perfil de catálogo norteamericano, es muy poco probable de que falle por pandeo por torsión antes que por pandeo por flexión. Pero igual hay que hacer la verificación, es por una buena práctica y decíamos, sobre todo cuando tenemos perfiles armados, es una práctica que hay que realizarla para verificar. Los tubulares no se deben verificar. ¿Por qué motivo? Decíamos, tienen una gran rigidez a torsión. Por la forma misma, su rigidez a torsión uniforme, es decir, el parámetro J, por ejemplo, es demasiado grande comparado al parámetro J de los perfiles abiertos. Por ese motivo, en los perfiles tubulares no se verifica como aquí indica claramente, como aquí explica o indica claramente esta diapositiva. No se verifica, solamente los perfiles que no sean tubulares y doblemente simétricos se verifican. ¿Ya? Perfecto. Como último punto tendríamos el pandeo por flexotorsión. Pues en este caso, este pandeo por flexotorsión hay que entenderlo de la siguiente manera. Es como que el perfil en un punto inicialmente gira y se desplaza. Es una mezcla del pandeo por flexión y pandeo por torsión. Este pandeo se da en perfiles con un eje de simetría o asimétricos. La mayor parte de perfiles cumplen esa tipología. Perfiles canal, perfiles T, perfiles, por ejemplo, doble angular, perfiles angulares, etc. Son los perfiles con eje de simetría o sin ningún eje de simetría. Por ejemplo, el angular simple de las desiguales no tiene eje de simetría. Entonces, presenta este comportamiento y por tal motivo también tiene que verificarse, sacarse el esfuerzo crítico y compararse con el pandeo por flexión. Es el caso más crítico que podemos indicar en el caso de pandeo por flexotorsión. Evidentemente las expresiones de cálculo no son muy agradables, son más complejas y devienen de un análisis teórico matemático. Aquí tenemos, por ejemplo, el pandeo para miembros de doble simetría, que se llama la norma, es decir, para pandeo por torsión. Aquí tenemos en esta expresión de cálculo una parte que sería decíamos, un componente para la torsión no uniforme, porque aparece CW, y un componente para la torsión uniforme, donde aparece J, la constante de torsión examinante. Entonces, expresión de cálculo multiplicada por una relación 1 entre las inercias, en este caso X y Y, que tenemos que tomar en cuenta que son las inercias centroidales. En esta expresión de cálculo, podemos decir, en este cálculo de esfuerzo de Euler, o elástico, perdón, hay que tenerlo así. La norma nos dice lo siguiente. Evidentemente, para el cálculo que estamos aquí mostrando, en esta parte, lo que dice la norma es encontrar un esfuerzo elástico nuevo, modificado, y en base a este nuevo esfuerzo elástico, irse luego a las ecuaciones como que dice E2, E3.2 y E3.3, es decir, irse a lo que sería el pandeo por flexión. Entonces solamente vamos a modificar el esfuerzo elástico y luego vamos a irnos al pandeo por flexión para verificar, por ejemplo, si estamos con una columna en el rango elástico, una columna en el rango inelástico, para luego usar las ecuaciones que todos conocemos para el cálculo del esfuerzo crítico. Aquí en este caso, la ecuación de 0.877 esfuerzo elástico, o aquí la ecuación 0.658 FY entre F por FY. Entonces, muy parecido a la metodología de pandeo por flexión, solamente lo que varía, repito, el esfuerzo elástico. O sea, así lo han calibrado la norma, me parece bastante, digamos, didáctico para que uno no se pueda equivocar. Pero en este caso,
en la complicación de este esfuerzo elástico, decíamos, para un perfil normalmente simétrico es encontrar, por ejemplo, CW, la constante de alabeo. Esta constante de alabeo, decíamos, en perfiles estándar, tabulados, o sea, hay en tablas, existen valores en tablas para perfiles estándar, pero para perfiles que no son estándar, entonces también debe encontrar con una ecuación de cálculo. ¿Ya? Y eso vamos a recapitular. En cuanto a kz por L, decíamos, la norma también le llama L sub cz, es la longitud efectiva en el eje torsional. Si en este caso hay que entender lo siguiente. L debe tomarse en cuenta como la longitud no soportada, longitud diríamos entre arrostramientos, no, mucho más sencillo, longitud entre arrostramientos, que evitan la torsión. ¿Se acuerdan? Entonces tú tienes que verificar en el miembro qué apoyos o qué miembros externos o extremos lo delimitan y evitan que el miembro se tuerza en su propio eje. Ya, eso ahorita vamos a recapitular. Y el valor de K sub Z, decíamos, evidentemente en la norma no tenemos una expresión de cálculo, sin embargo en los comentarios nos dice que el valor más crítico es 1. Entonces para los cálculos hay que tomar el valor más crítico que se ha visto experimentalmente, que es 1 directamente para entrar en los cálculos, sin ir en más consideraciones. Evidentemente hay investigaciones y digamos papers que pueden aclararnos un poquito más acerca del factor K en torsión, pero la norma nos indica y nos recomienda usar el valor de 1. Entonces quedaría acá solamente el valor de L sub CZ, o perdón, LZ, como la incógnita de decir cómo determino qué miembros evitan la torsión, y eso ahorita vamos a verificar con una gráfica. Y tenemos el factor GJ, en este caso G, decíamos la constante o el módulo de corte, en función del módulo de elasticidad, decíamos, entre 1 más el coeficiente de Poisson, que también es una constante, ¿sí? 11.200 K6. Y J, ahí sí, J también está tabulado para perfiles estándar. Y también se puede encontrar fácilmente, por ejemplo, en perfiles de secciones abiertas, como la sumatoria de BT cubo tercios, aplicando simplemente sus conocimientos de mecánica de materiales, ¿no? Esto también ya lo hemos hecho en un ejemplo para determinar. Entonces, esta ecuación de cálculo, lo más, digamos, interesante o más criterioso es encontrar L sub Z. Entonces, aquí recordar que hicimos este tipo de ejercicios, ¿se acuerdan? Y nos preguntábamos para estas columnas, en los tres casos, aquí tenemos un caso, si se quiere, un caso A, aquí un caso B y aquí un caso C, nos preguntábamos cuánto vale Lx, Ly y Lz, ¿se acuerdan? X y Y definidos con la sección transversal, evidentemente de manera, digamos, prácticamente parametrizada en la norma, especifica que para perfiles en forma de I, como el que está ahí mostrado, que aquí lo voy a dibujar la sección transversal, tenemos la siguiente configuración de ejes, ¿no? Aquí tenemos el eje horizontal, que es el eje XX, y tenemos un eje vertical, que es el eje Y. Entonces, para estos ejes hemos determinado, por ejemplo, que en este primer caso, en el caso A, este arrostramiento es esta viga que viene en el sentido, digamos, hacia lo que es paralelo al alma del perfil, le va a restringir el pandeo. ¿En qué sentido? Alrededor del eje X, ¿verdad? Alrededor del eje X. Entonces, en este caso de este miembro del caso A, decíamos, evidentemente para el eje X, aquí tenemos que la luz de pandeo es L medios, porque este elemento está justo ubicado en la mitad. En el pandeo en el eje Y esto no influye, se puede pandear en el eje Y en todo largo, sería L. Y aquí lo que quería recordar, y lo importante de esta explicación, justamente esto, ¿no? Aquí el pandeo en el eje Z. Evidentemente, y decíamos en la explicación de aquel entonces, estos elementos evidentemente colocados deberían restringir a la torsión. Será muy raro que tengamos, digamos, estas vigas unidas a las columnas y que solamente les restringe el pandeo en el plano donde está, en este caso en el eje
X, y que permita que esta columna pueda girar sobre su propio eje. Es poco probable tener aquí como una articulación. Y alguien podría pensar, bueno, no importa, ingeniero, aquí está un, digamos, bien soldado, pero la columna puede girar y se puede llevar a estas vigas. Claro, aquí teóricamente, pero se supone que eso es un sistema de pórtico, por ejemplo. Aquí en el extremo izquierdo y en el derecho tenemos también columnas. Entonces es difícil que esta columna se lleve a todo el pórtico, ¿verdad? Entonces, esta suerte de restricción se tiene que entender de aquella manera, y con este criterio decimos también que L sub z, perdón, es igual a L medios. Evidentemente, hay casos especiales donde la unión, digamos, se podría materializar de una manera muy especial para permitir el giro sobre el eje de la columna. Ya, en esos casos muy especiales, muy particulares, que pueden darse tal vez para una unión especial, no me imagino en un pórtico, sino en un elemento de una cercha u otro tipo de elemento, ahí podría estas vigas no restringir a lo que sería el giro o a la torsión, y en ese caso particular o específico recién tú deberías tomar en cuenta este tipo de conexión y cambiar lo que sería LZ por L, ¿sí? Obviamente, ante la duda, tú deberías tomar el más crítico, y el más crítico evidentemente es L, pero estarías sobredimensionando. O sea, tú como ingeniero tienes que ser consciente del tipo de conexión que vas a hacer y el tipo de estructura. Aquí, por ejemplo, otras columnas que se van a unir. Entonces es poco probable o casi imposible de que esta columna se tuerza, llevándose también este apoyo. En este caso, de manera general, entonces entre vigas de apoyo en pórticos tomamos en cuenta la longitud L sub z. Ya, esta parte quería saber si está claro o si tiene alguna duda en esta parte de los L's, porque tanto para pandeo por flexión como para pandeo por torsión o flexotorsión, que vamos a ver más adelante, es clave la determinación de las longitudes, en este caso ajustadas en las columnas, para determinar luego las beltes. ¿Alguna duda, por favor? Aquí quisiera que participen. ¿Alguna duda, consulta? No me quedó claro lo de L medios para LX y LZ. Perfecto, ya. Voy a volver a explicar. Gracias por la pregunta. Mira, este perfilcito que está acá, tal vez esta parte un poco nos está confundiendo, nos está tapando. Aquí voy a borrar ya esta partecita. No está permitiendo borrar. Bueno, lo que quiero que me entiendas es que esta seccioncita que está acá, fíjate, aquí le he dibujado de manera, digamos, de vista superior. La norma, o sea, la norma de acero para perfiles en forma de I, considera que el eje X es el eje horizontal y el eje Y el eje vertical. Voy a abrir mi punterito mejor para que se vea mejor. Ahí está. Entonces de aquí hemos ido acá, ¿no? El eje horizontal, el eje X, el eje vertical, el eje Y. ¿Ya? Por tus conocimientos básicos de mecánica de materiales, tenemos definiciones de que el eje X es el eje fuerte y el eje Y el eje débil. ¿Por qué el eje X es el eje fuerte? Porque tiene una mayor inercia, mucho más grande que la del eje Y. En cualquier cálculo, y tú sabes muy bien esto, por el teorema de Steiner, alejar del eje, en este caso centroidal, las alas del perfil, hace de que se lleve, o sea, que el perfil gane una gran inercia. A lo contrario, en el eje Y, donde prácticamente el alma, diríamos, está justamente en el eje y las alas están, digamos, cerca también del eje Y, entonces no hay ningún aporte del teorema de la distancia al cuadrado por el área, es que para el eje X sí. Entonces, estás a fijar en los catálogos o con cálculos manuales, siempre la inercia en el eje X es mayor que en el eje Y. Esto para un primer escenario, en este tipo de perfiles. Ahora, fíjate, estas vigas, las vigas que están en el caso A, se están uniendo, en este caso, al ala superior y el ala inferior. Estas son paralelas al alma. Esta parte que está aquí en el se llama alma, ¿verdad? Entonces, estamos aquí paralelos al alma. Entonces, va a evitar que la columna, porque si en este elemento, si quieres, aquí voy a graficar al lado derecho, por ejemplo, aquí esta columna que está a la izquierda, que está libre, tendría que pandearse de esta manera, ¿verdad? En toda la longitud, ese es L. Entonces, en toda la longitud, la viga se puede pandear, o la columna, perdón, se puede pandear, tanto en el eje X como también en el eje Y. En ambos ejes se puede pandear libremente. Si hablamos del pandeo alrededor del eje X, estas vigas están impidiendo, restringiendo que esta columna se pandee en el sentido, como debería pandearse, ¿verdad?
Como no va a ocurrir esto, entonces voy a borrar. El pandeo en el eje X, ¿cómo se daría? Si tengo uniones biarticuladas, pensemos en esto, el pandeo se daría de esta manera. Ah, mira, entonces la luz de pandeo ha cambiado. Antes era L, como está aquí a la izquierda, pero ahora por esta viga, digamos, el pandeo alrededor del eje X es L medio. Suponemos que esta viga está a la mitad de esta columna. Ahí viene esta expresión. Quisiera que esa parte de Lx igual a L medios me confirme si se entiende. ¿Esa parte se entiende? ¿O todavía no? Sí, se entiende. Ya, entonces eso es lo más importante. A veces yo les digo, chicos, en exámenes y al calificar, me doy cuenta de que ahí está, digamos, un poco la duda. Y uno ve Lx, por ejemplo, y piensa X, aquí está el eje X, ¿verdad? Voy a abrir el puntero otra vez. Y piensa que el pandeo, Lx se refiere al pandeo, digamos, en el sentido de X. No, el pandeo es igual que la inercia. Se habla el pandeo alrededor del eje. Siempre es alrededor del eje, no es en la dirección del eje. Eso quiero que se entienda, porque ahí vienen las confusiones y luego al hacer los cálculos uno encuentra que recurrentemente uno se equivoca y lo que era, digamos, pandeo en el eje X le pone como Y y todo sale mal. Entonces, el pandeo, al igual que la inercia, es alrededor del eje. Aquí, en este caso, con A, estas vigas, al unirse a las alas, es decir, al unirse paralelas al alma, paralelas al eje Y, restringen el pandeo alrededor del eje fuerte, del eje X. Entonces, para el eje X tenemos L medios, para el eje Y tenemos L. ¿Por qué? Porque en el eje Y no hay ninguna viga o elemento que restrinja, entonces en el eje Y el pandeo es completo, es totalmente completo. Y ahora para el Z, es la otra parte que me preguntabas. Entonces, estas vigas, al unirse a la columna, van a evitar que se tuerza de canto a punta. Ese torcimiento, ese giro que se daría sería de nudo a nudo, es decir, de este punto inferior, diremos, al punto de la mitad sería L medios, y del punto de aquí de la mitad hacia arriba otro L medios. ¿Te das cuenta? Entonces, por ese motivo, que L sub Z es L medios. Esto es muy criterioso. Le decía, claro, en este esquema solo se ve esta viga en la columna. Tú podrías pensar de que esta columna puede torcerse y se puede llevar a estas vigas, ¿no? Se puede girar junto con esta columna. Pero tienes que pensar que este es un esquema, que realmente lo que te quiero explicar es que esta columna, que forma parte de este, por ejemplo, de este sistema de pórticos, o de este puente, o de esta cubierta, o de esta nave industrial, o de esta torre, entonces tiene otros elementos que están juntos. Y por ejemplo, en este pórtico, pensar que esta columna se va a llevar a esta viga y a todas las demás columnas que están en el plano es pues poco criterioso. O sea, eso no va a pasar nunca. Entonces, como el sistema completo va a evitar eso, yo puedo decir de una manera muy correcta que esta columna, si está, digamos, con esta viga que está conectada, digamos, de una manera usual a esta columna, ya sea por soldadura o por pernos, va a evitar que la columna gire en su propio eje, de canto a punta. O sea, no se la va a llevar, ¿me entiendes? O sea, el torcimiento se va a dar solamente de este punto a este punto, o de este punto a este punto. ¿Se entiende? Ahí por esos motivos que le ponemos aquí L medios. En algún caso particular, muy especial, que tengas, no tengas pórticos, diremos que tengas una columna aislada con unos elementos, digamos, como esas vigas, pero que la unión sea, digamos, como una rótula especial que le permita girar tal vez a esta columna, que es algo bastante difícil de materializar. Yo no le veo ahorita una unión así muy fácil de identificar. Ahí podrías determinar que L sub Z podría ser L, pero eso es muy, muy raro. O sea, podemos decir en casi cierta, para uniones clásicas convencionales, puedes considerar nomás que entre apoyos, es entre vigas, se restringe la longitud en el eje Z, en este caso a L medios. Lo mismo ocurriría por una viga aquí, fíjate, al lado de la derecha, aquí en el caso C, fíjate, aquí la viga viene en el sentido paralelo a lo que sería el eje X, paralelo al eje X, ¿verdad? A este eje que está aquí, este eje X. Entonces, en este caso cambian un poco las cosas. Pues en este caso decíamos, aquí el pandeo que se va a restringir es el pandeo alrededor del eje Y.
Aquí, en este caso particular, LY sería, en este caso, L medios, LX sería L, y LZ también sería L medios. O sea, sin importar si las vigas están en el sentido, van a restringir la torsión alrededor del eje. Eso me quiero que me entiendas, ¿sí? Eso está muy bien. ¿Estamos de acuerdo ahora? ¿Se entiende? Sí, ahora sí. Muy bien, muchas gracias. Y el caso B, si se quiere, caso más general, tener en ambos sentidos, evidentemente acá, en ambos sentidos, LX y LY serían L medios, y el Z también sería L medios, ¿no? Eso es lo más importante, decíamos, para las ecuaciones de pandeo por flexión, como también para pandeo por torsión. Yo no les pido que ustedes deduzcan estas ecuaciones, o sea, matemáticamente me digas, mira, voy a sacar la expresión. No, hay que usar las fórmulas, pero te estoy explicando cómo tenemos que hacer. Solo nos quedaría un poquito pendiente o suelto lo que es la constante de Alabeo. Y esta constante de Alabeo, hay un manual de torsión que les había compartido. Igual vamos a hablar de esto, no se preocupen. Esto sería para miembros con doble simetría. La norma no te va a decir perfil W, por ejemplo, pero tú tienes que entender qué es doble simetría, ¿verdad? Ahí está. Para simple simetría, decíamos, tenemos una ecuación un poco distinta. Aquí hablamos de flexotorsión, ¿verdad? Evidentemente, flexotorsión. Aquí la ecuación de cálculo de esfuerzo elástico se modifica un poco. Y aquí tenemos como una expresión, si se dan cuenta, la forma de la ecuación es como la solución de una ecuación de segundo grado, aquí en la parte de la derecha. Aquí tenemos un esfuerzo en el eje Y, déjenme anotar. Este FEY que está dado en este punto, simplemente es la ecuación de la expresión de cálculo del esfuerzo de Euler en el eje Y. Simplemente es, decimos, pi cuadrado por módulo de elasticidad entre L sub CY, en este caso, entre red de giro en el eje Y al cuadrado. Simplemente es eso, que ya conocemos. Este FEZ, aquí tiene que ver el tema de la torsión. Muy parecida a la expresión es a la anterior que hemos visto para pandeo por torsión. Aquí vamos a revisar la norma, esta FEZ, aquí fíjense, si se dan cuenta es lo mismo. Aquí tenemos el parámetro torsión uniforme, lo mismo. Lo único que varía es que aquí en la parte del denominador teníamos inercia en el eje X más inercia en el eje Y. Aquí tenemos ahora el área bruta por el radio de giro polar al cuadrado, la única diferencia. Ahora, aparte de esas dos expresiones de cálculo, tenemos un parámetro llamado H. Este parámetro es como un multiplicador y este H es adimensional y se calcula también en función, decíamos, de ciertas expresiones. Aquí no lo he copiado, pero lo vamos a ver en la norma. Y tiene que ver mucho con lo que serían las coordenadas del centro de corte. Que eso ya hemos también explicado. Ya, ahorita vamos a volver a recapitular que es el centro de corte. Entonces, al tener FY, FZ y H, toda la ecuación se resuelve. No hay ningún problema. Pero esta ecuación que nos da la norma dice, para el eje Y como eje de simetría. Para el eje Y. Entonces, aquí tenemos que entender qué es el eje de simetría Y. Por ejemplo, si dibujo un perfil como este, un perfil canal, que estoy dibujando, un C estructural, un canalcito, voy a dibujar los ejes. Ahí está. Aquí tengo un eje horizontal, aquí tengo un eje vertical. Son ejes centroidales principales. Por nomenclatura de la norma, porque eso se basa en la nomenclatura de la norma, aquí tengo el eje X, aquí tengo el eje Y, ¿verdad? A la pregunta que yo les hago, ¿cuál es el eje de simetría? ¿Cuál sería el eje de simetría en esta gráfica? ¿Cuál sería el eje de simetría? El eje X. El eje X. Entonces, esta ecuación de cálculo no estaría bien. La norma dice, cuando el eje de simetría es X, simplemente aquí en esta expresión de cálculo que está aquí colocada, le vas a cambiar, en vez de FY, le pones FX, nada más, y la ecuación se mantiene. Entonces el canal, su eje de simetría es el eje X. A ver, en un perfil con eje de simetría Y, ¿cuál podría ser? Aquí voy a dibujar uno. A ver, ¿qué les parece este perfil? Que aquí voy a dibujar con color lila. Un perfil T estructural. Un T estructural, ¿no? A ver, ahí. Y dibujemos a los ejes.
Aquí tenemos un eje vertical y un horizontal. Aquí tenemos el eje X y el eje Y. Evidentemente aquí en el test estructural el eje Y es el eje de simetría. El eje de simetría. Entonces aquí no hay ningún problema. Aquí la ecuación va como está aquí. Va ahí tal como está. Pero en canales, por ejemplo, no. En canales yo debo cambiar en esta ecuación de cálculo lo que es Y por X. Evidentemente eso tú lo tienes que hacer como ingeniero, darte cuenta. Y aquí la norma autor te dice pues para T's, para C's, ¿no? Antes les cuento que la norma decía, si leen el MACOR, versión antigua, dice pues, ¿no? Esta ecuación es para perfiles T y canal, ¿no? No, ahora la norma habla solamente de perfiles con simetría simple, simetría doble, o el caso más difícil, que es este perfil asimétrico. ¿Se acuerdan? El asimétrico se puede dar a cualquier perfil que tú puedas tener, pero el más clásico, decíamos, es el perfil angular. Es un perfil clásico asimétrico, decíamos, es este perfil. Un angular de alas desiguales, ¿se acuerdan? Como este que estoy aquí mostrando. Hoy aquí nos complicamos la vida, ¿no? Aquí nos complicamos la vida porque ustedes saben muy bien que con este perfil han peleado mucho en mecánica de materiales. Decíamos, aquí tenemos el centroide, aquí tenemos unos ejes. Voy a poner aquí con línea punteada. Están los ejes, si quieres, el eje X, el eje Y. Pero eje X y eje Y no son ejes principales, son ejes centroidales, pero no son ejes principales. Y el cálculo se da siempre para ejes principales, en todos los casos. Entonces, para este caso, los ejes principales, decíamos, son esos que vienen de esta manera. Que tengo un eje Z, un eje, perdón, W, y aquí un eje Z. Esa es la nomenclatura de la norma. El W es el eje fuerte porque equivale como que el giro del eje X. Y el eje Z equivale al eje Y, que es el eje débil, ¿no? Entonces, todos los cálculos deben referirse a los ejes principales. Si hablo de un angular, decíamos, esta ecuación de cálculo yo la debo entender como viene. Y si es un angular, debo cambiar. Aquí, en vez de colocarle FEX, será pues FE del eje fuerte, en este caso del eje W. Aquí en vez de FEY, será FE del eje débil, de Z en este caso. Aquí también, y aquí, para no confundir, bueno, un poco confunde evidentemente, este FZ se refiere al esfuerzo elástico de torsión. Aquí voy a colocar esfuerzo elástico de torsión, para que se entienda mejor, ¿no? Ahí se puede equivocar, pero hemos hecho un ejemplo, la clase 36, ¿se acuerdan del angular simple? Donde hemos visto un ejemplo completito, ¿no? Y se ha visto que era medio complicado, evidentemente, es así. Aquí tenemos la primera parte de la ecuación, lo propio acá, en la parte de la derecha, la parte siguiente, esta otra expresión. Aquí también este es el esfuerzo elástico para un angular, repito, en el eje débil, el eje Z. Aquí las coordenadas X y Y son las coordenadas del centro de corte. La coordenada X se refiere a la coordenada, en este caso W sub 0, lo voy a llamar, y a la coordenada Z sub 0. Son coordenadas, en este caso, del centro de corte. ¿Dónde está el centro de corte de un angular? ¿Se acuerdan? Está dado en este punto, justamente en este lugarcito, en el angular. Entonces, este centro de corte está en este puntito y lo debo referir, en este caso, desde el centroide, el centro de gravedad, pero en función de los ejes o las distancias en Z y en W. Esto con una transformación de ángulos, porque el ángulo de giro aquí es el ángulo alfa. Y en última instancia, para una verificación rápida en tu programación, si quieres, puedes dibujarte si quieres en AutoCAD este angular a escala real y puedes medir las distancias al centro de corte. Y sería en el eje, digamos, W y en el eje Z, esas coordenadas, ¿verdad? Y una última expresioncita, acá la tercera parte. Aquí tenemos también, ese es el eje fuerte, el esfuerzo elástico en el eje W. Y aquí decimos Z sub 0, ¿verdad? El radio de giro polar R sub Z, ese no hay ningún problema, se lo calcula. Y todo está en función de las coordenadas. Entonces, esto que lo he cambiado ahorita con letras con color celeste, es solamente para el angular. Si no tienes angular y tienes un perfil asimétrico, no hay problema, tú tienes que hacerlo con los ejes principales que tengas. Si digamos que para tu perfil asimétrico que no es angular, se mantiene el eje X y el eje Y, entonces no hay ningún problema, tú eso colocas acá en la ecuación de cálculo. Y esta ecuación es una ecuación cúbica, tendrás matemáticamente 3 soluciones, y de las 3 soluciones eliges la menor raíz, ¿se acuerdan?
Esto habíamos hecho en el ejemplo del angular. Hemos elegido la menor raíz y hemos encontrado este esfuerzo elástico del pandeo, en este caso por flexotorsión. ¿Sí? Así es. Entonces, esta parte es un poquito más compleja, pero ya la hemos visto. Pero hay que nomás aplicar las ecuaciones de cálculo. Pero en definitiva, lo que hemos dicho es lo siguiente. Y vamos a concertar en esto. Fuera lo que fuera en este caso de mi análisis, la regla es la siguiente. Primeramente, hacemos siempre lo que sería la esbeltez. Luego hacemos el pandeo por flexión, que todos los perfiles tienen pandeo por flexión. De aquí no voy a encontrar la capacidad P, directamente voy a encontrar el esfuerzo crítico, que le puedo llamar esfuerzo crítico 1 si quieres, como yo hago, ¿no? Si quieres llamarle de diferente manera, depende de ti. Luego lo que hacemos es encontrar, depende del tipo de forma del perfil, el pandeo por torsión o pandeo por flexo-torsión. De aquí encontramos un F crítico, le vamos a llamar 2. Y comparamos el esfuerzo crítico ya de la capacidad. Será en este caso el valor mínimo entre F crítico 1 y F crítico 2. ¿Por qué el mínimo? ¿Por qué el mínimo? ¿Alguien me puede decir? ¿Por qué el mínimo? ¿Alguien nos puede ayudar? ¿Por qué elegimos el mínimo? A ver, chicos, ¿por qué elegimos el mínimo? A ver, ¿por qué elegimos el mínimo, chicos? ¿Alguien nos puede ayudar? Voy a preguntar si no. A ver, Brian Chávez, por favor, buen día. Puedes activar tu audio, Brian. Buen día, Inge. Buenos días, Brian. A ver, la pregunta es la siguiente. Hemos dicho, hacemos la esbeltez, ¿verdad? O sea, acá al entreer. Hacemos pandeo por flexión. Evidentemente puede ser en el eje X, en el eje Y, si quieres, en el eje fuerte, en el eje débil. Encontramos un esfuerzo crítico, le hemos llamado 1, ¿ya? Luego hacemos en función de la forma del perfil, si es doblemente simétrico o si es simplemente simétrico o asimétrico, pandeo por torsión o pandeo por torsión. Es uno u otro, ¿no? Y de ahí encontramos un esfuerzo crítico 2. Ahora la pregunta que les he hecho. El esfuerzo crítico de diseño del perfil, o sea, para que yo diga después con esto la capacidad de mi perfil, digamos, este de acá, es esfuerzo crítico por el área. Evidentemente aquí le faltaría el phi. Déjenme copiar el phi. El phi de compresión por F crítico por el área. Pero aquí yo le pongo aquí en esta ecuación F crítico. Yo he dicho, bueno, lo que yo voy a hacer ahora simplemente es para este punto comparar pandeo por flexión y pandeo por torsión. Y elijo el mínimo, o sea, el menor de los dos. ¿Por qué el menor de los dos tendré que colocar? Sería porque con el esfuerzo crítico mínimo nos va a dar una carga mínima igual. Mientras con el otro nos va a dar una carga mayor. Y siempre cogemos la carga menor. Ya, ¿por qué elegimos la carga menor? Porque si en el caso hipotético, ¿no? que elegiríamos la carga mayor, ya la sección ya no va a aguantar porque tiene una carga mínima, ¿no? Que es la mínima. Ya, puede aguantar. Muy de acuerdo, está muy bien, solamente que los términos, ¿no? Un poquito nos confundimos, esto tal vez sea un poquito una, si se quiere, limitante o mala explicación de pandeo en resistencia de materiales, ¿no? De algún libro tal vez, ¿no? O sea, más que carga, Brian y a los demás también les digo, es capacidad. Los esfuerzos críticos son capacidades, o sea, son resistencias. O sea, cuando hablamos de carga crítica de pandeo, ¿no ve? Eso es muy tendiente a que uno diga carga, y la carga habla de la carga externa, ¿no? O del esfuerzo externo, no. En este caso, el esfuerzo crítico de una columna, ya sea por flexión, torsión o torsión, simplemente es la resistencia de la sección al pandeo, la resistencia. Entonces, evidentemente, este phi sub cpn, que es la capacidad de la columna, está gobernada por la menor resistencia o el menor esfuerzo crítico de la columna. Si le ponemos, como dice Brian, el valor más grande,
Póngase algún ejemplo. F crítico 1 que nos salga, diremos 30K6. F crítico 2 que nos salga 20K6. Si yo le pongo en la ecuación aquí 30, entonces voy a encontrar una capacidad alta que va a ser falsa, porque yo sé que para 20 en pandeo por torsión o flexotorsión, la columna se va a fallar por pandeo. Y decíamos, ustedes han visto igual en experimentos en mecánica de materiales 2, que estas fallas no es pues como acá se ha dibujado que el perfil, diremos, se mueve ahí nomás. No, la falla por pandeo es una falla crítica, que directamente el perfil se va, o sea, el perfil se deforma y la columna se destruye, se va, digamos, se destruye acá en este caso lateralmente, que al torcerse se rompe la columna, aquí también al torcerse y girarse se rompe. No es que la columna, digamos, quede en un puntito así, digamos, en el espacio deformada, no, eso solamente para que tú lo entiendas cómo es el fenómeno, pero directamente la columna se va. En un experimento en torsión, la columna se va esforzando y se rompe directamente. Entonces, esta falla por inestabilidad es crítica. Por ese motivo es que decimos justamente que tenemos que elegir la menor resistencia, la menor capacidad, en otras palabras, el menor esfuerzo crítico, ya, para hallar la capacidad. Algunos colegas no hacen como yo aquí digo, como aquí lo que he puesto. Algunos colegas lo que hacen es agarrar, déjenme aquí anotar, y ellos también calculan para cada caso, en este caso para F crítico 1, calculan una capacidad, le llaman así ellos, sub 1, y aquí una capacidad sub 2, y dicen al final la capacidad de la columna es el mínimo entre phi sub C1 y phi sub C2, ¿ya? Y si se dan cuenta es lo mismo, ¿no? Al último va a llegar al mismo valor numérico, pero yo creo que metodológicamente no podemos hablar de capacidades. La capacidad es una sola, la capacidad máxima de la columna. O sea, decir cuánto resiste una columna, no voy a decirle resiste 20 para un caso y 30 para otro caso. No, directamente hablamos de un solo valor, el valor más crítico, y lo que sí yo puedo comparar son los esfuerzos críticos, como he puesto yo. Entonces ahí un poquito viene, tal vez en un libro van a ver eso ustedes que calculan la capacidad en compresión para cada esfuerzo crítico, pero eso dejaría ya ustedes a que lo definan como lo entienden. Al fin y al cabo van a llegar a la misma solución, ¿verdad? Eso es. Perfecto. Eso sería hasta pandeo por flexión y flexotorsión. Ahora y aparece un fenómeno más, en angulares simples, esto también hemos visto, hay algo especial. Esto que es especial en angulares simples que hemos dicho, que es un capítulo aparte en la norma, dice lo siguiente. En función a la esbeltez de las alas, una relación B entre T, en este caso, para un cálculo, por ejemplo, de un angular como está aquí, déjenme mostrarle, para un angular como que está acá, aquí tengo un lado largo, aquí tengo un lado corto. ¿Por qué le he puesto S? Decíamos, porque es que en la norma en los catálogos está así, short leg y long leg. Entonces short leg es el lado corto, yo agarro y digo B de T. B sería esta longitud, ¿no? Esta longitud de esta ala sería B, y T sería el espesor del angular. Entonces divido y verifico que sea menor o igual que esta expresión de acá, 0.71 raíz de E entre F y E. Lo mismo hago para el lado largo. También otro calculito, decíamos, para esta longitud, lado largo, le pongo como fuese B acá como ancho y hago esta expresión de cálculo que está aquí. Para cada uno puedo tener lo siguiente. Puede ser que en un angular solo me falle el lado largo y no el corto, es decir, que el lado largo me salga mayor y el lado corto me salga menor. O puedo tener también otro caso en que ambos lados, tanto el lado largo como el lado corto, me salgan menores. O el tercer caso que tanto el lado largo y el lado corto salgan mayores que esta relación. No es que esté fallando, ¿ya? Lo que pasa es que la norma dice lo siguiente. Si en angulares simples te doy, digamos, la libertad, dice la norma, de no entrar al escabroso tema del pandeo por flexotorsión. O sea, al E4. El E4 de la norma es el pandeo por flexotorsión. ¿Por qué flexotorsión? Porque el angular, decíamos, es un elemento que no es simétrico de ambos ejes, ¿no? ¿Verdad? Es un elemento, si es de alas desiguales asimétrico, de alas iguales asimétrico un eje, entonces sí o sí el pandeo es por flexotorsión en un angular. Entonces esta ecuación de cálculo para flexotorsión, si digamos tenemos asimétrico, ¿se acuerdan? Esto ya es
Esto que ya vimos con ustedes se complica bastante. Se lo puede hacer, pero se complica. Dice la norma, te evitarías calcular esto y solamente haces el pandeo por flexión y el pandeo local que ahorita vamos a recordar. Entonces hay que hacer esta verificación y hacer caso, ¿no? La norma nos permite no hacer el pandeo por flexotorsión en angulares. Y usualmente el mayor número de angulares de la norma cumple esta condición. Cumple. Algunos no cumplen, pero la mayoría cumple, ¿ya? Entonces nos permite hacer esta salvedad. Ahora, en angulares simples, ¿se acuerdan? Toda la clase que siempre en la anterior clase nos hemos complicado la vida y hemos dicho que siempre un angular tiene excentricidad. Esto hemos explicado claramente. ¿Por qué? Porque el famoso centro de corte que está en este puntito, ¿sí? Jamás las cargas van a pasar exactamente por el centro de corte. Porque al unir un angular, por ejemplo, como este, al unirlo con unas planchas, por ejemplo, aquí en la ala larga, con unos pernitos, digamos, yo uniría con unas planchas, o en la ala corta, jamás esta fuerza va a ser colineal con este puntito, con el centro de corte. Entonces siempre va a haber una excentricidad, y esa excentricidad va a generar un momento, ya sea uniaxial o biaxial. Entonces, realmente los angulares se deberían diseñar a flexocompresión, siempre. Pero, dice, para evitar este cálculo más complicado a flexocompresión, la norma nos permite despreciar esta excentricidad, si se quiere, bajo ciertas condiciones. Decíamos que los miembros estén cargados en la misma ala, o sea, que este angular, en ambos extremos se conecten en la misma ala. No puede ser que en un lado se conecten en la ala larga, y en el lado de la derecha diríamos en la ala corta. Eso es prohibido. Tiene que estar en la misma ala. Después, que se conecten, dice, por soldadura, por lo menos con 2 pernos. Tiene que haber eso mínimamente para que consideres este efecto. Y además, en todo el largo del angular no debe haber cargas transversales. Cuando hablo de cargas transversales me refiero a cargas que producen flexión. Solamente debería haber, por efectos de la redistribución de las cargas, que este angular esté sujeto a compresión, pero no que no tenga cargas transversales. A veces eso es complicado porque, por ejemplo, en las torres de alta tensión, estos perfiles angulares se someten a lo que sería viento, entonces tienen cargas transversales, ¿no? Entonces ahí se hace más difícil. Ahora, si no se cumplen esas condiciones, entonces directamente nos manda la norma al capítulo H. El capítulo H refiere a un análisis y diseño para flexión compuesta, flexión combinada, ya sea en este caso compresión con flexión. Si cumplimos estas razones, dice la norma, tenemos que irnos a encontrar una esbeltez modificada. ¿Se acuerdan lo que habíamos visto? La esbeltez modificada está en el capítulo E5A y E5B, y esto a detalle lo hemos analizado, y hay 2 cálculos. Uno es para angulares que forman parte de cerchas planas, y el otro caso para angulares que forman parte de cerchas en el espacio o tridimensionales. Y ahí hemos hecho un cálculo interesante y hemos modificado lo que sería la esbeltez para los cálculos. Y hemos hecho un ejemplo a detalle de angular en la anterior clase. Yo les pediría que vuelvan a ver el videíto y se hagan la planillita para poderlo entender bien. Posteriormente, ya lo último de este capítulo, decíamos los miembros esbeltos. Evidentemente, por la forma de los perfiles, otra vez vuelvo al principio, y por la economía, básicamente, estos perfiles que manejamos en acero estructural tienen una pequeña desventaja, que son muy delgaditos comparado con su ancho, o en este caso con su altura. A ver, esto vamos a volver a recapitular, que es importantísimo. Entonces podemos decir lo siguiente. Por ejemplo, un perfil W, como que está aquí dibujado, tiene 3 elementos. Aquí voy a llamar esta parte que está en el medio, se llama alma. Aquí tenemos el ala superior. Aquí tenemos el ala inferior. Lo estoy llamando así nomás porque está así en el dibujo, ¿no? 3 elementos tenemos. A los elementos yo los tengo que verificar en función, decíamos, a su relación ancho-espesor. Entonces, lo que pasa es que por ganar inercia, ejemplo en el alma, le damos mucha altura, hace mucho ancho, se le llama así, pero en este caso es la altura, le voy a llamar H, comparado con su espesor, comparado con el espesor del alma, TW. Entonces, si la relación HTW, porque quiere ganar inercia, es elevada,
Entonces, en el caso de pandeo por compresión simple, se puede dar el caso de que no falle la columna, en este caso por pandeo por flexión ni por pandeo por torsión. Lo que pasa es que si tengo este caso, puede ser que esta alma se me deforme como miembro, pero como elemento en el miembro. Es decir, aquí se va a abollar, se va a torcer esta alma antes de que la columna falle de manera global, ya sea por torsión o por flexión. Lo mismo ocurre para las alas, decíamos, ¿no? Puede fallar aquí el ala a un lado o a otro lado, se puede torcer, se puede doblar, se puede abollar en función de que la relación sea alta. En el caso de las alas, hablamos de la relación BF entre 2TF. ¿Se acuerdan que esto lo habíamos calculado? Si la relación es elevada, también hay este pandeo. Y este pandeo se llama pandeo local. ¿Por qué es local? Porque una parte específica de la columna se presenta, ya sea en el ala, en una de las alas o en el alma. Y esto experimentalmente les he mostrado cómo se da, ¿se acuerdan? Aquí tengo unas imágenes bastante explicativas que muestran esto, del pandeo local. ¿Dónde estamos por acá? Un segundito. Creo que esta parte les mostré de otra diapositiva, pero nos muestra claramente cómo se pandea localmente una sección, se abolla. En este caso, en el tema de miembros esbeltos, que hay que entender básicamente como pandeo local, hemos dicho básicamente lo que la norma hace, porque realmente es complejo el análisis. Para hacerlo menos complejo, la norma mantiene lo que sería el esfuerzo crítico. O sea, esto se mantiene del cálculo de pandeo por flexión y pandeo por torsión o por torsión, se mantiene. Lo único que nos cambia es esta área efectiva. Dice, ahora ya no hablamos de área gruesa, hablamos de un área efectiva. El área efectiva, toma en cuenta en este caso, es un valor que es menor o igual al área gruesa, y toma en cuenta el pandeo local, que sea del alma y sea de las alas, y va a reducir esta área resistente. Porque si dice hay un pandeo local, imagínense un perfil como este, un perfil canal como este, donde una parte, pongamos de las alas, esta parte que estoy aquí churando, con color rojo, digamos que no es efectiva, o sea, no aporta, y se pandea localmente, pues se la descuenta, y lo que está acá con línea sería el área resistente. Entonces aquí entraría esta el área efectiva, a través de una metodología. Entonces esta área efectiva se calcula a partir de los anchos efectivos. En un canal como está aquí, tengo alma, tengo ala 1, lo voy a llamar así, y tengo ala 2. Entonces se calcula en función de cada elementito, ala, alma, ala, en función de anchos efectivos. O sea, es decir, el ancho real, por ejemplo, que es B, entonces se reduce, se baja y ahora aparece un ancho efectivo. El ancho efectivo, B sub E, es menor o igual al ancho real, al ancho geométrico. Entonces, en función a esta suma de anchos y luego se descuenta por los espesores, se multiplica se va descontando, se van a encontrar las áreas efectivas. Y esto para poder saber si se pandea o no localmente, decíamos, y hemos explicado, lo que hacemos es encontrar una relación lambda. La relación lambda, que es ancho-espesor para cada perfil, se lo compara con unas ecuaciones de la norma. Las ecuaciones de la norma nos refieren básicamente a lo que serían relaciones ancho-espesor-límite, ¿se acuerdan? Y la norma nos dice hay un lambda R para las alas, por ejemplo, y un lambda R para las almas en los perfiles abiertos. Están ambas en función de un coeficiente numérico multiplicada usualmente por la raíz del módulo de elasticidad y la tensión cedente. Entonces, ante esta relación uno compara el lambda del ala y el lambda del alma de los perfiles, compara con estos lambda límites, los va comparando, y si el lambda del ala es mayor a lambda RL, a RL ala, perdón, entonces evidentemente hay posibilidad de pandeo local y tienes que encontrar un área efectiva en este caso. Lo mismo para el alma, pero para ser más, digamos, abierto, la norma nos da una chance. Dice, si bien podría fallar la relación lambda ala, lambda del alma a estas relaciones límite, aquí para el capítulo 7 nos da una salvedad, nos dice, tu lambda R calculado lo puedes multiplicar ahora por un esfuerzo crítico, pero por un raíz cuadrada de Fi entre un esfuerzo crítico. Al multiplicar esto,
F crítico es del pandeo gobernante y esa torsión o flexión, y Fy es del material. Entonces, al tener esta expresión de cálculo, vuelve a verificar, ya sea el ala del alma, comparas con esta expresión. Si te sigue fallando, recién aquí entramos al caso B. Si aquí te fallas, es mayor. Aquí entra la ecuación de cálculo para el ancho efectivo. Aquí el ancho efectivo, si se dan cuenta, en esta ecuación de cálculo, nos dice, se multiplica por un coeficiente. Toda esta parte que está acá es menor o igual a 1. Nos da un valor menor o igual a 1. Y es, en realidad, un coeficiente, dice C1, raíz de un valor de F elástico. F elástico para pandeo local elástico, le llama así la norma, entre F crítico. F crítico ya lo conocemos, de pandeo por flexión, torsión o protorsión. Solamente no conocemos que es F elástico y también este coeficiente C1. C1 es un factor de imperfección, le llama la norma, nos da para diversos tipos de perfiles. Dice, para almas de perfiles y vale 0,18, para alas de perfiles vale 0,22 y para tuberías HSS vale 0,20. Esta cuestión de cálculo solo vale para tuberías, perdón, para todo lo que no es tubería circular, solo para los demás perfiles. En este caso son valores tabulados que los podemos ver en la norma. Fe elástico está en función de una ecuación de cálculo, donde está, que vincula Fe elástico, vincula un coeficiente C sub 2, que también está tabulado en la norma como C1. Al encontrar Fe elástico de esa ecuación de cálculo, repasamos en esta expresión y encontramos una relación numérica que usualmente nos va a dar menor o igual que 1 multiplicado por este ancho. Entonces encontraríamos el B efectivo de este perfil, en este caso de este miembro. Si hablo, por ejemplo, de este canal que decíamos, este canalcito, tal como aquí lo estoy dibujando, esta verificación se la hace tanto para el ala de arriba, tanto para el ala de abajo, como también para el alma. Son 3 verificaciones, pero se las hace en función de la falla. Si en este perfil, digamos, en el tema del alma, digamos que no tengo problemas por pandeo local, no hago este cálculo. Si mi ala superior e inferior, que es simétrica, falla, si falla, solo hago el cálculo para las alas, el cálculo de B efectivo. Sí, pero eso a la hora de programar en la planilla que les he pasado, por ejemplo, de angulares, uno lo tiene que ir viendo elemento por elemento. O sea, hay que diferenciar. Una cosa es miembro, el miembro es toda la sección transversal, y elemento puede ser ala o puede ser alma, en función de lo que tú vayas bien. Esta ecuación, repito, para miembros normales, en este caso abiertos, y para tubulares que no sean un tubo circular. Y para tubo circular, la norma nos da específicamente otro calculito, pero en función del diámetro, esta vez, del tubo. Y con esta ecuación de cálculo, que es, si bien un poco diferente, igual, ese es un factor de reducción, que nos tiene que dar menor o igual que 1. Está en función del diámetro y el espesor del perfil, no es muy complicado. Aquí la idea o la teoría que hay que entender es cómo falla un perfil. Entonces, de entrada, ya para el diseño, lo que hemos explicado acá se modifica. Aquí decíamos esbeltez, flexión, torsión, ahora un poco se modifica. Decíamos ahora con todo este conocimiento, primeramente, digamos, inciso A, primeramente siempre hay que clasificar los perfiles. Hay que clasificar por pandeo local. Es lo más importante. Número 1. B recién vendría lo que es la esbeltez. C, pandeo por flexión. D, pandeo por flexión. Perdón, por flexotorsión o torsión, depende del perfil. Y E vendría lo que es el pandeo local. Ahí está. Esa es toda la secuencia, digamos, de diseño que debería hacerse. Ese es el circuito de diseño que debería hacerse, tanto para verificar como para diseñar, ¿verdad? En caso de, decíamos, diseño, una cosa es verificación, otra cosa es diseño. Aquí, por ejemplo, teníamos un ejemplito. Fíjense acá, esto hicimos con ustedes. En este ejercicio número 1, aquí tengo graficado una columna de canto a punta. Déjenme poner mi puntero. Desde la parte inferior hasta la superior, de canto a punta el perfil que tengo acá, una columna, pero está por tramos porque tengo vigas en el plano que le van a restringir. Una viga G1, G2, otra viga G3, G4, otra viga G5, G6
en el G7, G8 y listo, el apoyo en la parte inferior. Entonces la columna se va a pandear como está mostrado acá, algo así. Entonces para cada tramo llevo un análisis de la columna. En este ejercicio tengo todas las secciones, tengo todos los Gs y todas las columnas están aquí tabuladas. Fíjense, G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, a todas las vigas. ¿Y por qué G? Porque decíamos que en inglés girder es viga, viga principal. Y las columnas, columna 1, 2, 3 y 4. Aquí está, 1, 2, 3 y 4. Entonces, en este ejercicio nos decía, verifique usted si la columna 2, aquí está esta columna, mostrada en la figura, sabiendo que la solicitación alcanza 3000 kN en compresión céntrica y la tensión cedente a 250 megapascales. Es decir, nos dan la carga actuante PU 3000 kN como carga o demanda en la columna. Nos dan la sección transversal y nos pide verifique usted. Si se verifique, hay que saber si la columna resiste o no resiste. En este caso, aplicando las cuestiones de la norma y las relaciones, en este caso demanda-capacidad que habíamos explicado. En esta columna, como tenemos la sección, no hay que diseñar, solo es verificar. Entonces, para esta columna 2, yo tengo lo que sería sus dimensiones. A partir de eso puedo sacar áreas, inercias, también módulo cortante, puedo sacar CW, todo puedo sacar del perfil. Y lo que hago es hacer ese procedimiento. Calculo brevemente, lo verifico al pandeo local, voy con las beltes, voy con el pandeo por flexión, con el pandeo por torsión, en este caso porque es un perfil W, torsión, y el último con el pandeo local. Hago todo ese procedimiento y el último encuentro una relación demanda-capacidad, y esto ya lo habíamos visto, ¿se acuerdan? En este ejercicio. Y comparo con la expresión de cálculo. Y además de comparar, decíamos, es muy bueno y generalmente recomendable que encontremos una relación, decíamos, lo voy a llamar así, una relación demanda-capacidad. En el caso de compresión, decíamos, será el esfuerzo o la resistencia requerida, decíamos, entre la resistencia disponible, y debería ser menor o igual que 1. Y hay rangos, decíamos, por ejemplo, de 0.8 a 1, de 0.5 a 0.79 y de 0.1 a 0.49. Son tres rangos. Rango, digamos, entre comillas económico, rango intermedio y rango muy antieconómico. Y en función de eso puedo opinar, decir si mi relación, por ejemplo, está con un valor de 0.9, estoy muy bien, estoy cerca al óptimo, pero si estoy con un 0.3 o 0.4, mi columna es demasiado grande, muy cara, podría optimizar, ¿verdad? Pero solo te da una idea de cómo estás. Aquí en el tema de la verificación, repito, solamente es decir si la columna resiste o no resiste, o a qué nivel está trabajando. Eso es, ¿verdad? Pero cuando es diseño, por ejemplo aquí, no me dice diseñar, pero me dice evidentemente seleccione una columna, es que me dan que tengo las solicitaciones, tengo la longitud, tengo las restricciones, biarticulado, dice que biarticulado, se acuerdan, K es igual a 1, entonces no tengo la columna, no tengo qué perfil W será, pues, ¿no? Aquí me dice, elija usted un perfil W, nada más. Solamente que me limita, dice, el tamaño de la columna, dice 14 pulgadas, el tamaño nominal. O sea que máximo es un W14, máximo. No puede ser más de esto. Ya, y tengo aquí el acero 992,50 y el acero 913. Son dos incisos, diremos. En el diseño es más difícil, porque tú tienes que, digamos, ir iterando hasta encontrar el perfil más adecuado. Entonces, para el diseño, decíamos, hay un procedimiento, digamos, sugerido, y está acá. Decíamos, es un proceso iterativo de ensayo y error. ¿A qué deviene este procedimiento? Vamos a explicarles. Como primer paso, si se quiere, habría que asumir un valor, como de la curva de tensión de la curva de capacidad en compresión, para pandeo por flexión. Tenemos una parte elástica y una parte inelástica. Y todos conocemos que sí o sí
el esfuerzo crítico dado con esta curva siempre es menor que la tensión de excedencia. Y usualmente, de acuerdo a los ejercicios que hemos hecho de la teoría, usualmente las columnas en su mayor parte trabajan en el rango inelástico. Entonces puedo decir que ciertamente el esfuerzo crítico es menos que FY, pero no está menos que FY. O sea, y por ese motivo yo puedo en esta metodología tantear el F crítico con un valor o un porcentaje de la tensión cedente. Puede ser la mitad, como está acá, 3/4. ¿Y de qué va a depender el tanteo este? Va a depender de cuán lejos o cuán más cerca esté de la solución. Si tanteo, digamos, más cercano a la resolución que me salga real, las iteraciones que yo haga van a ser menores. Si tanteo algo muy alejado, voy a llegar también a la solución, pero en más iteraciones, en más vueltas. Solamente es eso, es un método, digamos, que no tiene que asumir el esfuerzo crítico. Y como asumió, puedes tardar más o tardar menos, pero eso es diferente. Una vez que asumes este esfuerzo crítico, decíamos, lo que tú haces es encontrar ahora, de esta expresión de cálculo, encontrar lo que sería el área requerida. Tienes el valor de phi, tienes F crítico, tienes PU de la demanda de la columna, despegas un área bruta, que le voy a llamar sub 1, un área bruta requerida. Esta área bruta requerida será en este caso la demanda en 309 por F crítico 1. ¿Por qué hacemos con esta ecuación de cálculo? Porque realmente es la ecuación de cálculo de lo que serían los perfiles de la norma. Y aquí no considero lo que sería el pandeo local, considera simplemente el área total de la columna. Después verificará si falló o no falló por pandeo local. De acá también, de la norma, decíamos, hay un límite de esbeltez. Para lo que es esbeltez, para lo que es el pandeo flexional, la norma siempre nos indica que debe ser menor que 200. Entonces aquí puedo despejar un radio de giro mínimo en función a este valor de 200, que sería en este caso KL entre 200. Con el radio mínimo y con esta área, vamos al catálogo de los perfiles que tengamos y vamos buscando qué perfil se adecua a esta área y a este radio de giro. Lo ideal sería hacer un cuadrito. Decíamos aquí colocar lo que sería el área del perfil y colocar el radio de giro mínimo, usualmente en el eje Y, pero depende del tipo de perfil. Si es un W sería en el eje Y. Y hay que colocar el código. El código del perfil, por ejemplo, W12/58, ¿no? Y listo. Colocar las 3, 4, 5 opciones que tienes y uno por uno ir haciendo este cálculo. Digamos que elijo esta opción 1, que es y también obviamente en la columna se aconseja colocar lo que sería el peso, porque voy a elegir los perfiles más livianos. Entonces elijo este por peso, voy acá al paso número 5. Y voy a verificar la capacidad de este perfil que he encontrado con este tanteo. Voy a encontrar su capacidad. Aquí, a mí lo que me interesa en la capacidad es encontrar básicamente F crítico, que le voy a llamar F crítico número 2. Este F crítico número 2 lo comparo con el paso anterior. Si F crítico número 2 es mayor que F crítico 1, entonces quiere decir que mi columna va a soportar tranquilamente, ¿no? Si es muy mayor a F crítico 1, o sea, es muy antieconómico, yo podría encontrar un perfil un poquito más económico y puedo seguir iterando. Ahora, en el caso contrario, que F crítico 2 me salga menor a F crítico 1, quiere decir que este perfil no soporta, no aguanta esa carga. Me obliga a seguir iterando y buscando los perfiles. Entonces, con este F crítico 2 voy al paso 6 y lo que hago es lo mismo del paso inicial. Lo que hago es iterar. Es decir, vuelvo y con ese F crítico 2 despejo un área bruta requerida que le voy a llamar área bruta requerida número 2. La del T se mantiene y vuelvo acá y elijo otro cuadrito con otro perfil y voy haciendo esa iteración. Itero hasta encontrar el perfil más adecuado que me cumpla la condición de esfuerzo crítico y de radio de giro. Una vez tenga esto que lo he encontrado para pandeo por flexión, repito, recién verifico ahora, el paso número 6, su capacidad en torsión o flexotorsión, ¿verdad? Es raro que un perfil estándar falle por torsión o flexotorsión antes que por flexión. O sea que la falla más, digamos, clásica o la más recurrente es el pandeo por flexión. Por ese motivo que verificamos para el pandeo por flexión. Si es que nos fallase aquí por torsión o por flexotorsión, hay que rediseñar y buscar otro perfil que nos cumpla. ¿Ya?
Una vez de que encontremos que en el perfil nos cumple tanto lo que es flexión y lo que es torsión o torsión, al paso 7. Y aquí vamos a verificar, como dice, la estabilidad local, es decir, pandeo local, ¿verdad? Que este pandeo local voy a ver que el perfil que he elegido no sea susceptible a pandearse localmente. Si es susceptible al pandeo local, entonces ni vuelta a quedar, voy a tener que reducir la capacidad. De aquí voy a encontrar un área efectiva, ¿verdad? Si con el área efectiva el perfil ya no me cumple, vuelvo a la tablita, elegí este, lo descarto, voy al siguiente y al siguiente hasta que me cumpla torsión y pandeo local. Ese es el procedimiento, no queda de otra, no queda de otra. Y por último, y tal vez esta parte quedó todavía pendiente de explicarles, por último, luego de todo el diseño, hasta aquí diremos sería el capítulo de compresión simple, columnas, ¿verdad? Pero no me tengo que olvidar, y es algo bien importante, que además de que yo vea esto como una columna, además debo ver requisitos normativos y de conexión. Esto es bastante importante, muy importante, sobre todo el tema de conexión. A ver, supongamos que un diseño, voy a tratar de abrir una OneNote, me van a confirmar si se puede ver, por favor. Voy a abrir una OneNote. Un segundito. Acá. Ya. Supongamos que habría que hablar de un perfil W, ya, para hacerlo más sencillo. Supongamos que yo tengo un perfil W que he encontrado en el diseño para una columna, ya, así medio que en perspectiva lo voy a tratar de dibujar. Vemos que es este, que es el más económico, entiéndase económico como más liviano, más ligero. Ahí está la columna, la estoy graficando. A disculpar un poquito mi pulso, no es tan fácil como parece dibujar así en la pantalla digital, ¿ya? Aquí un cortecito, listo. Ahora lo que voy a hacer es dibujar una de las vigas. Supongamos que las vigas las hemos definido que son vigas grandes, vigas por el tema de la longitud, y que imagínense que acá la viga que yo voy a unir a la columna tiene este peralte, una viga en forma de I, tiene ese ancho del ala, y viene así. Imagínense esto. Entonces aquí la unión de esta viga se me complica. ¿Por qué? Porque tendría aquí una parte que no estaría conectado, ¿no? Solamente podría unir esta parte del alma. Esta parte de conexión no está bien. Entonces, aparte de yo fijarme solamente en el peso en la columna, y también cuando vemos flexión, aparte de fijarme en el peso en las vigas, también tengo que ver siempre lo que son las conexiones. Entonces, si por tema de conexión la viga no me conviene cambiarla, la viga que he encontrado es una viga correcta, entonces yo puedo cambiar mi columna, y lo que podría hacer es encontrar una columna con, en este caso, un ancho de ala más grande para que pueda empaltarse o empalmarse a esta viga. O sea, idealmente sería tener, en este caso, este mismo esquema, si quieres, pero para poder conectar, déjame colocar aquí bajito una copia, listo, pero para poder conectar, evitar esto, ¿no? O sea, tener una columna un poquito más, con un ancho de ala más grande, para evitar este problema que hemos tenido con este perfil de la viga. Y digamos que con la columna más grande poder encontrar una columna que nos pueda soportar, en este caso, una viga como la que voy a mostrar ahora. Déjenme acabar de borrar esta parte, nos ha complicado este esquemita. Ahora sí. Ahora sí.
Segundito, me está queriendo cambiar. Un segundito, voy a cerrar esta pantalla. Otra vez la vamos a abrir. Pero es con la tecnología, ¿no? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Entonces, tener esto que estoy aquí dibujando de una mejor manera. Y tener ahora nuestra viguita que teníamos arriba, pero que pueda encastrarse, unirse de esta manera, decíamos, más adecuada. Al tener una columna un poquito más grande, y ahí la unión o la conexión se puede materializar de una mejor manera. Entonces, esto es un detalle bastante bueno, aceptable, comparado con esto, ¿verdad? Entonces, no solamente quiero que se encasillen ustedes en el tema de cálculo como tal en compresión simple. O sea, esto que acabamos de explicar hoy día de hoy, recapitulando todo lo que hemos visto en este capítulo, creo que hoy día es muy productivo porque hemos recapitulado. Evidentemente es importante el diseño y demás, pero el requisito de la conexión es también importante. Entonces, luego de diseñar los miembros, vamos a ir a que es conexiones, y le vamos a tratar de dibujar esto en un plano y vamos a ir viendo ahí si es que realmente entra o no entra, o si se une bien, y si no se une bien hay que hacer modificaciones en el diseño, ya sea como en este caso les decía, podemos modificar o las vigas o las columnas o ambos elementos, y también ver el tema de la conexión. Entonces, el diseño de una estructura no solamente es ver elemento por elemento separado, también hay que ver las conexiones y los demás tipos de elementos, que son cosas, en este caso, requisitos normativos también. Y también, evidentemente, el tema de la rigidez de la estructura, traducido en las deformaciones, por ejemplo, en el caso de cerchas. Por ejemplo, si acá, en este ejemplo de esta cercha que explicábamos en una clase, si acá en esta cercha yo encuentro unos elementos, por ejemplo, pónganse de la cuerda superior bien delgaditos, porque a la capacidad de compresión me salen perfiles bien chiquititos. Entonces puede ser que las deformaciones en esta armadura sean importantes y puedan dañar, afectar a las conexiones, a las tuberías y además elementos adosados, a las calaminas. Entonces, por tema, digamos, normativo, en cuanto a la rigidez, limito las deformaciones. Entonces tengo que darle, en otras palabras, colocar más elementos o colocarle en los elementos que he diseñado en compresión, por ejemplo, elementos más gruesos que tengan más rigidez para mitigar las deformaciones verticales, por ejemplo en el caso de un techo de una nave industrial. Entonces eso también viene a colación. No solamente es ver el diseño, digamos, como acá decíamos, qué pan de local, qué esbeltez, qué pan de proflexión, qué pan de aportación, no. También ya acabo de diseñar, veo la conexión, hago todo el ensamble de la estructura, la modelo, veo las deflexiones y si todo está cumpliéndome, pues será un buen diseño. Si no me cumple en la deflexión, debería pensar en reformular o el sistema estructural, es decir, aumentar el número de barras, cambiar el tipo de cercha, aumentar la altura de la cercha, o la opción más rápida es cambiar los perfiles, hacerlos que tengan más rigidez para absorber esa deflexión. Evidentemente la rigidez en función al tipo de la deflexión, en este caso vertical, yo cambiaré para dar mayor inercia en alrededor de este eje de flexión, ¿verdad? O de deformación, no voy a ponerle una rigidez a un lado que no me va a servir. Ese trabajito hay que hacerlo, hay que ir probando hasta encontrar pues una sección, una estructura que sea acorde, que cumpla lo que sería resistencia, que es lo que hemos visto ahorita, como también la rigidez o las deflexiones, ¿verdad? Creo que hasta ahí estamos muy bien. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Ya. El día lunes vamos a hacer un ejercicio más. Y lo que me interesa ahora con ustedes es lo que nos planteamos en los objetivos. Es este último punto número 5. Usar software estructural. Entonces, ¿se acuerdan que para tracción quedó pendiente esto? Ahora vamos a ver en tracción y en compresión. Vamos a ver, por ejemplo, en el SAP 2000 y en el RAM Elements,
cómo se diseña o cómo hace el software para aplicar el módulo de autodiseño. Vamos a ver que ese autodiseño no es tan automático como uno piensa. Hay gente, hay colegas que en el ejercicio de la profesión meten el software, agarran el software, colocan la estructura, le ponen a las cargas, ponen autodiseño y lo que les sale de ahí copian y digamos que le van a los planos. Y conlleva una serie de errores estructurales terribles que pueden ser en exceso o en defecto, es decir, pueden estar sobredimensionando o pueden estar en este caso atentando contra la seguridad estructural debido a que los softwares no son pues mágicos. Tú como ingeniero tienes que darle los parámetros y decirle cómo está trabajando cada miembro estructural para que haga un buen diseño, una buena verificación y obviamente un buen diseño estructural no es solamente usar el software. También debes comparar con una planilla electrónica o entre comillas un cálculo manual, porque bueno, es una planilla electrónica para controlar cada parámetro y controlar que el diseño esté bien hecho. Esa es la idea de un buen diseño estructural. Entonces yo les voy a enseñar el día lunes, vénganse con muchas ganas de aprender con el software RAM Elements y con el SAP 2000. Sería ideal que los tengan en ese momento. Sería ideal que el día lunes vengan con su celular, los que tengan su computadora aparte, y a medida que yo vaya avanzando en el cargado, diremos en el SAP o en el RAM, tú ves haciendo lo mismo conmigo paso a paso, y si te trancas en una parte, me dices, ingeniero, me he trancado, quiero que me explique, y yo te voy aclarando con todo, digamos, la explicación de detalle. Cosa de que vayas avanzando y lo tengas al último, saques lo mismo que yo he sacado. Esa sería la idea, ¿no? Si no tienes esa suerte de tener tu celular y tu computadora o dos computadoras, bueno, no hay problema. Voy a ir paso a pasito, me van a ir preguntando todo lo que tengan que preguntarme y yo al último les voy a ir aclarando y voy a dejar también el video, cosa de que ustedes también puedan guiar y seguir con este paso. Así que el lunes es muy importante para aclarar o clarificar cómo se diseña en software o cómo debe usarse un software. Evidentemente hay muchos softwares, pero les voy a enseñar rápidamente el software RAM Elements, que es el más usado, y el software SAP 2000. Los demás softwares como el Robo y demás podríamos ver al final de nuestra materia. Al final, aplicaciones en Robot, por ejemplo, sería interesante para ir cotejando y comparando. Pero creo que con el RAM y el SAP es más que suficiente. Entonces, para el día lunes, vénganse. Y si pueden practicar, hay gente que ya maneja. Si pueden practicar, sería interesante el fin de semana. Cosa de que veamos el lunes y con todas las dudas para que yo les vaya aclarando. ¿Les parece? Muy bien, ya estamos casi sobre la hora. Déjenme ver el reloj. Estamos, sí, justamente ya sobre la hora. Entonces, preguntarles alguna duda. Hoy hemos recapitulado todo lo que hemos visto en tema de compresión, ¿verdad? De una manera un poquito rápida, pero hemos recapitulado. ¿Alguna duda, consulta que tengan ustedes que yo podría aclararles, ayudarles, por favor? Ya. Entonces, voy a dejar de compartir pantalla. Ya para cerrar la clase, primeramente, y vuelvo a recalcar, estamos todavía con la pandemia, nos tenemos que cuidar también a las familias, y les pediría que las recomendaciones, digamos, de la carrera y de la universidad, nos mantengamos, si se puede, alejados de las personas. Tenemos que trabajar, tenemos que ir a hacer compras, seguir las medidas de bioseguridad, usar barbijo en todo momento, también usar máscaras si se puede, el lavado de manos es muy importante, todo con la finalidad de que nuestra familia no se enferme. Inclusive ahora hay gente que en el seguro, hay gente muy joven que está cayendo con este mal y que entra en terapia intensiva. Entonces hay que tener mucho cuidado, no soltar el tema de nuestras medidas de bioseguridad y mantenernos todos unidos y también en familia. Es como una recomendación que yo les hago para evitar los problemas. Evidentemente cualquier problema que tengan, bueno, estamos, creo que toda la universidad para apoyarnos y estamos a la orden de ustedes para poder también colaborarles, ¿sí? Eso como recomendación, chicos. Las clases han comenzado desde el día de hoy y van a ser normales, regulares. Yo les pediría también cualquier temita que tengan como jefe de carrera, que soy jefe de departamento, les puedo ir colaborando en cuanto a cualquier observación que tengan acerca de las clases, ¿sí? Muy bien. El cronograma de clases y de exámenes se va a reformular debido a los 15 días que hemos parado. Ni bien yo tenga noticias de lo que es el rectorado acerca del cronograma y de la facultad, les voy a hacer conocer, ¿sí? Muy bien. Agradecido con ustedes. Nos vemos el día lunes. Tengan muy buen día. Gracias. Gracias, Inge. Buen día. Hasta luego. Hasta luego.
Hasta luego, gracias. Hasta luego, chicos, gracias.